Buen día. Buenos días. ¿Me escuchan, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, voy a tomar asistencia antes que nada, así los voy conociendo. Vamos viendo un poquito. Amaya Facundo. Presente. Presente. Barroso Zoe. Bernó Belén. Verón. Bistolfi Rocío. Córdoba Agustina. Presente. Córdoba estás. Costanzo Villamil Guillermo. Presente. Di Massa Fiorella. Presente. Draque Cindy. Dávila Valentina. Presente. Fadón. Dávila estás. Fadón segundo. Faraminian. Freijo. Juárez. Marsella Florencia. Martínez Valentina. Presente. Martínez. Valentina, ¿estás? Martínez Sí, Contarino. Martínez Ignacio Agustín. Mastro Mauro Atina. Molinuevo. Morquecho. Presente. Pérez Casariego Romeo. Puglisi. Puglisi no. Reynoso. Robelli. Acá. Sandrini. Robelli, ¿estás? Sí. Alguien me escribió y no llegué a leer porque estaba mirando para abajo. Así que el que me escribió que me vuelva a decir, no sé quién era. Sandrini Uriarte. Santillán. Santoro. Valentina Martínez. Sí, creo, ya me fijo. Sí, Valentina, salió tu voz, escucho, gracias. Santillán. Santoro estaba. Verdino Candela. Acá, presente. Candela, ¿estás? Sí, acá. Muy bajito te escucho. Y Vicente Santiago. Mastro Mauro Atina, ¿estás? ¿Puede ser que me hayas escrito vos? Alguien me escribió. Bueno, el último que me acaba de escribir, que me diga. Bueno, a ver. Ustedes tienen un grupo de ustedes de cursada aparte, grupo de WhatsApp entre ustedes, los alumnos y los profesores. Sí, profe, es un grupo Stitch que lo armó el centro de estudiantes. Independientemente de los profesores. Bien. ¿Por qué les digo esto? A raíz de lo que el otro día preguntó a Tina, Mastro Mauro, lo que preguntó a Tina respecto de la... ¿Que estás... ¿A Tina estaba? Molinuevo. Molinuevo era... Bueno, me sorprendió porque ella no cursa, al menos conmigo no ha cursado, y preguntó respecto de un libro. ¿A qué voy con esto? Y que el doctor García Arena respondió, y un poco se había enojado, porque creo que ella preguntaba en relación a dónde encontraba el libro, ¿no? Para estudiar, no por qué libro se estudiaba, me pareció a mí. El tema es el siguiente, si ustedes tienen contactos, me dio la sensación que hay chicos del grupo, al menos de la cursada, que no cursan, que no presencian las clases. Pues para que ustedes les hagan saber, cosa que creo que los docentes en la clase lo hicimos, que no es como preparar la materia libre. No es que yo la materia la preparo solo en mi casa, ¿sí? Libre, ¿qué significa? Voy y me presento en la mesa libre, bien, entonces cuando nosotros les tomamos, hay un montón de cuestiones que no pregunto y no se preguntan ¿por qué? Porque el alumno no tuvo la oportunidad de estar en la clase, ¿me van siguiendo? Ahora, ¿ese chico sabe menos constitucional? No, en realidad le falta toda una parte en relación con los fallos, en relación con toda una integración de la materia, pero bueno, él eligió ese camino y nosotros nos tenemos que abocar estrictamente a lo que dice el programa. En la cursada es distinto. ¿Por qué les digo esto? Y ustedes también recálquenle
Adán, buen día, ¿cómo estás? Recálquenle ustedes si pueden, si les interesa y si son solidarios con sus compañeros. No es que yo estudio ajeno a la clase y voy y me presento ese día. No va a ser lo mismo que Valentina, que Guillermo, que Fiorella, que están cursando. ¿Entienden a lo que voy? Porque se van a encontrar con la sorpresa y ustedes pueden decir, bueno, les paso las clases y ya está. No es lo mismo, porque parte de estar todas las mañanas cursando es parte además del concepto. Creo que lo dije el primer día, no es solamente venir a rendir, la nota se da por un montón de cuestiones, si participan en clases, si cursan, si van respondiendo los trabajos o las cuestiones que los docentes les vamos dando, ¿entienden? No son un NN el día que se presentan acá. Y si tuvieran algún problema de conectividad, si ustedes saben de alguno de estos chicos que no tienen acceso a internet, lo que fuere, nos lo hacen saber a los docentes para que nosotros podamos de alguna manera suplir esa deficiencia. ¿Me van siguiendo en lo que quiero decir? Porque después es muy feo el día del examen uno se encuentra con una cara nueva y lo primero que te da para preguntarle antes de constitucional, ¿por qué no cursaste? Porque no cursar una materia como estas, como tomamos nosotros, y prácticamente el 50% de la materia ya no tenés posibilidades de aprobar. 50%. ¿Entienden? Pero no es que yo vengo acá con un ánimo bochandi, vos yo me desperté a las 8, vos no, entonces no vas a aprobar. No, le falta contenidos. Nosotros preguntamos los temas que damos en clase. ¿Se comprende a lo que voy? Entonces, si no cursaste, la materia para estudiar tiene 3 patas. Las clases, la constitución y el libro. Te faltó una pata de la mesa. Te quedó la mesa chingada. Entonces, ya que ustedes quieren rendir, yo creo que a ninguno le interesa perder un cuatrimestre, ¿o no? Al menos a mí no me interesaría, cuando me interesaba cuando era alumna. Entonces, ¿para qué empezar con un 50% de la materia menos? ¿Para qué te anotas en una materia si después no la cursás? Y me levanto temprano, no tengo ganas. Bueno, véanle el lado positivo. Si ustedes cursaran presencial, tendrían que estar presentables a las 8 de la mañana. Te tenés que levantar mínimo media hora antes, ¿o no? Llegar hasta la facultad, saludar al BEDER, saludar al... ¿Sí o no? Acá se lavan la cara y se ponen más o menos, ustedes son todos lindos, jóvenes, se ponen ante la cámara, no necesitan mayor cantidad de cosas. ¿Entienden a lo que voy? Transmítanselo a sus compañeros, al que le interesa, si ustedes son solidarios. Bien, no quiere decir que tienen que venir a la mesa de examen a repetir lo que yo digo. Ustedes pueden opinar totalmente distinto a lo que yo digo, ¿bien? En cuanto a cuestiones de opinión. Pero los temas, sobre todo con Oscar, sobre todo con Diego y conmigo, los 3 somos iguales. Se preguntan en principio los temas que se dieron en clase. Rara vez un alumno que no aprobó dice, uy, me preguntaron algo que me sorprendieron, que no avisaron que se tomaba. No, eso no. Después les puede gustar mejor o peor como preguntamos, pero hagan las preguntas, pesquisen por todos lados, que no se van a encontrar con un alumno que diga, me preguntaron este tema, che, y nunca lo mencionaron en clase. Es más, yo creo que sí, están atentos en las clases, ya tienen la mitad de la materia estudiada. Porque somos muy reiterativos con muchos temas. Entonces, por favor, presten atención y no desperdicien este momento. Ahora, si ustedes se quieren tomar el cuatrimestre sabático, perfecto. Pero entonces no estén en la tortura de anotarse una materia que además le están sacando el lugar a otro chico que a lo mejor sí quiere. No le saco el lugar, sí le sacan, porque hay comisiones, se van distribuyendo por número de personas. ¿Bien? Después de esto, que no es un reto, sino que es un llamado de atención para que ustedes, que quizá lo que están cursando acá no corresponde, porque ustedes cursan, pero bueno. ¿Qué dudas tienen respecto a la bibliografía o de la materia? Que no sepan cómo estudiarla, que no tengan un método de estudio. ¿Tienen alguna duda, algo para comentar? Estas clases es el momento. Yo les vengo diciendo a ustedes, hoy lo volví a pensar, quizá les propongo a medida que nos vayamos acercando al parcial, porque ustedes ahora me imagino que no deben estar estudiando, al menos la mayoría, me parece, no sé. Pero a medida que nos acerquemos al examen, quizá empiecen a tener mayor cantidad de dudas, para poder agregar alguna que otra clase. Sí. Buen día. Respecto a eso, justo habíamos hablado en nuestro grupo si podíamos tener una clase como de repaso sobre algunos temas que nos quedaron como medio perdidos en el aire o que queremos rever, Perfecto. si era posible.
¿sí? Y tienen ustedes, yo les hago esta consulta, en principio, ¿qué día les conviene? ¿Podría ser un lunes al mediodía? No sé cómo cursan, tipo 12, Em, viernes a ese horario. sí, Es muy cualquiera de los interesante dos, creo. la propuesta, porque así, aunque no sean temas que doy yo, así vamos integrando la materia, ¿sí? Díganme, vean ustedes si les conviene, supongamos nosotros, el viernes que viene, los viernes a las 12 yo podría sin problema. No sé si ustedes tienen, háblenlo entre ustedes, no sé si tienen otra cursada porque deben estar, o si prefieren de tarde. Si no, por privado me dicen, yo no, que uno de ustedes me escriba por privado, profe, hicimos esto, ¿bien? Sí, yo creo que ustedes lo necesitan, pero no ustedes, en general se necesita. Una sola clase es muy poco. Y así anoten todas las dudas de todos los profesores y las vemos en ese momento. Está perfecta la cuestión. Después, por favor, Valentina, ya que vos fuiste la vocera, fíjate si el viernes a las 12, sin asistencia. Sí, O sea, sí, no les tomo yo lista. Claro. pregunto en el grupo y me fijo que contestan los chicos y te lo transmito por mensaje. O martes a las 12, digamos Dale, lunes, martes o viernes. ¿Bien? perfecto. Bueno, ¿alguna otra cuestión? No quiero que se me asusten tan temprano, porque como mi hijo dormía, aprovecho a retarlos a ustedes. Si no hay alguna otra cuestión, empezamos con la clase. ¿Bien? Bueno, nosotros íbamos a comenzar hoy a ver el tema del derecho internacional, que algo habíamos visto la clase pasada, ¿recuerdan? Entre teoría monista y dualista. ¿Sí? Antes que nada, vamos a empezar a ver nosotros, vamos a definir lo que es un tratado internacional y al mismo tiempo qué pasos se tienen que cumplimentar para que un tratado internacional tenga vigencia. ¿Sabemos a qué nos referimos cuando utilizamos el término vigencia? ¿Saben lo que significa? Quizás ya lo vieron en Civil 1. ¿Qué significa que una norma tenga vigencia? Que en Que la sea sociedad esa aplicable hoy. norma, A ver, que Guillermo. en la sociedad, sí, que en la sociedad esa norma tenga un grado de acatamiento importante. ¿Qué más? ¿Qué otro? A ver, ¿alguien más quería acotar algo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Que sea aplicable hoy en la realidad, en la sociedad. sí. Podríamos integrar los dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de vigencia, significa que tiene aplicación en un momento determinado. ¿Y qué significa que tenga aplicación? Que esa norma puede ser exigible, ¿sí? Puedo valerme de los derechos que trae esa norma, pero al mismo tiempo me pueden exigir a que cumpla con los deberes que surgen de esa norma. Cuando me estoy refiriendo a que es exigible, me estoy haciendo mención a que si no se cumple, puedo tener consecuencias jurídicas. ¿Comprenden? Va más allá, Guillermo, lo que decías vos, no es un acatamiento social, es un acatamiento jurídico. Aunque yo no quiera cumplirlo porque la norma no me va, puedo llegar a tener sanciones en el supuesto caso de que yo a la norma la esté infringiendo, no la esté cumpliendo. Puedo valerme de los derechos que están allí, ¿sí? Puedo exigir que se cumplan esos derechos y al mismo tiempo me pueden exigir a mí las obligaciones. Una norma, y estoy hablando en sentido general, norma en sentido de ley, tratado, lo que ustedes quieran, ¿a partir de cuándo tiene vigencia? ¿Cuándo comienza a ser exigible? Pues lo dice el Código Civil. Ustedes quizás ya lo Cuando se estudiaron. publica en el Es boletín a oficial. partir del momento de, 2 puntos. Si la norma tiene una fecha de vigencia, supongamos que la ley dice, a partir del 4 de octubre entrará en vigencia tal ley. Tenemos que esperar a las 0 horas del 4 de octubre, ¿sí? Aunque se haya publicado hoy. Si trae una fecha, es a partir de la fecha. Si la norma o el tratado o lo que fuere no trae una fecha de inicio de vigencia, pues entonces se publica en el boletín oficial. ¿Y a partir de cuándo tiene vigencia? De los 8 días de su publicación. De los 8 días de su publicación. Y pregunta capciosa, 8 días, ¿cómo se corre el plazo? ¿Cómo se cuenta el plazo? ¿Días corridos o días hábiles?
Días corridos es todos los días, y días hábiles es el feriado puente, el día inhábil, Días corridos. días corridos, porque los plazos del Código Civil son plazos de días corridos, y los del Código Procesal son días hábiles, sí. Y se empieza a contar esos 8 días a partir de las 0 horas del otro día de que se publica en el boletín. Exactamente. Bien. Entonces, a partir de ahí nosotros vemos que una norma tiene vigencia. Bueno, vamos a trasladar todos estos conceptos a lo que es un tratado internacional. Un tratado internacional, para que ustedes comprendan lo que es una reunión de voluntades, ¿sí? Es un acuerdo de voluntades, como en el derecho interno es un contrato, ¿bien? Que este tratado internacional puede ser bilateral, si este acuerdo de voluntades solo participan 2 estados, o puede ser multilateral donde participan más de 2 estados. Al mismo tiempo, estos tratados internacionales pueden ser realizados con otros estados extranjeros, con organizaciones no gubernamentales, como prevé la Constitución en el artículo 75, inciso 22, o con la Iglesia, que en realidad la Constitución le llama Santa Sede. Vamos a ver que estos tratados internacionales, cuando se realizan con la Iglesia o con la Santa Sede, o el Vaticano, como quieran llamarle, la Constitución le da otro nombre, no le dice tratado internacional, le dice concordato. Cada vez que ustedes vean en la Constitución la palabra concordato, significa que es un tratado internacional con la Iglesia. ¿Por qué lo llama distinto? ¿Tiene otra jerarquía? No, lo que pasa es que se entiende que los tratados con la Iglesia Católica o con la Santa Sede son tratados especiales o particulares. ¿Por qué? Primero, por el objeto de estos tratados, ¿sí? Fundamentalmente hacen a toda la fe católica, cristiana, y además porque la Santa Sede en principio no está abocado nada más su vigencia a un lugar físico determinado, sino que rige en principio para todos los fieles católicos que se encuentran en todo el mundo. ¿Comprenden? Entonces tiene algunas condiciones o características especiales. Ahora, es un tratado internacional más. ¿Bien? Jerárquicamente lo incluimos jurídicamente como un tratado internacional, aunque la Constitución le da otro nombre. ¿Bien? Vamos a ver nosotros cómo trata nuestra Constitución a los tratados internacionales. Ya vemos que les puede llamar tratados internacionales o concordatos, pero además trae otra categoría a la Constitución. Vamos a ver que los divide de acuerdo a que estos tratados tengan o no tengan jerarquía constitucional. Y esto va a ser el punto central de lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, o casi lo más importante de esta unidad, ¿sí? Tratados que tengan jerarquía constitucional y los que no tienen. ¿Y a qué le llamábamos jerarquía constitucional? Nosotros habíamos estudiado, de acuerdo a las características de la República, que la Constitución Nacional era la norma, o es la norma más importante de nuestro Estado. ¿Se entiende esto? Es decir, por encima de ella no existe ninguna otra norma de rango o de jerarquía superior. Y ustedes pueden decirme, bueno, pero ¿para qué sirve tener una norma más importante? Porque ordena al resto de las leyes internas, ¿sí? Otorga una claridad, un orden en cuanto a cómo se tienen que dictar el resto de las normas, ¿sí? Ya sean ordenanzas, leyes, sentencias, decretos, ¿sí? Ordena, da un ABC, por eso también decíamos que era como la ley madre. Bien, entonces nosotros nos vamos a encontrar que a partir de 1994, esto grábenselo porque es mucho, Zoe Barroso, bien, a partir de 1994 vemos nosotros que se incorporan una serie de tratados internacionales que van a tener la misma jerarquía que la Constitución. ¿Bien? Pero esto hay que estudiarlo en forma minuciosa, porque no es así que son todos los tratados o que son todos los tratados de derechos humanos. No, no. Hay una serie de requisitos y de cuestiones que se tienen que cumplir para que un tratado internacional tenga jerarquía constitucional. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Se entiende de lo que hablamos cuando mencionamos jerarquía constitucional? ¿Esto les queda claro? ¿Seguro?
Bien, y quiero que ustedes visualicen, porque esto por ahí puede llegar a ser muy teórico. Bueno, pero ¿en qué me sirve a mí todo esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se aplica esa supremacía de la Constitución? En realidad debieran, Rocío Bistolfi, en realidad debieran ser, todos los gobernantes debieran cumplir con esta constitucionalidad. En realidad, cuando un presidente va a dictar un decreto, tendría que tomar en cuenta la Constitución, ¿sí o no? Revisarla para acá, para allá, decir, che, esto que yo voy a dictar, ¿se puede o no se puede? ¿Bien? Pero muchas veces eso no es lo habitual. Entonces, o incluso una ley. Entonces, ¿se acuerdan de ese artículo 14 que nos hablaba de la restricción de los derechos? Bueno, ¿y si son razonables? La restricción de esos derechos, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Quién en definitiva aplican esta supremacía? Los jueces. El juez cuando está en su despacho sentadito y va a dictar sentencia, ¿sí? Y va a tomar el computador y va a empezar a escribir, tiene que tomar en cuenta, decir, bueno, a ver, esta norma, este tratado, este hecho, este acto que se está atacando, ¿cómo está en relación con la Constitución? ¿Cumple lo que dice la Constitución? No. Y si se encontrara que no lo cumple, ahí empieza a aplicar la jerarquía. Bueno, pero por encima de todo está la Constitución, ¿verdad? O sea que yo no puedo darle mayor importancia a otro acto o a otra norma si está modificando lo que dice la Constitución. ¿Se entiende la importancia de lo que es la supremacía? No es un concepto más, no es un concepto traído así que es algo nada más que teórico, se aplica día a día. Se aplica momento a momento, ¿sí? Cada juez cuando va a dictar una sentencia. Bien, porque en definitiva, cada juicio es nada más que un equilibrio de derechos. Siempre están en juego distintos derechos. Pasa por allí. Pasemos a ver ahora cuáles son los pasos que se cumplen para que un tratado internacional tenga vigencia, para que exista y tenga vigencia. Están básicamente todos los libros, yo se los digo rápidamente. En primer lugar tenemos una etapa de gestación, con G y C. Por suerte ustedes rinden oral y no escrito, porque si no, ahí es otro tema, la falta de ortografía. Gestación. ¿A qué se llama o qué comprende esta etapa de gestación? Básicamente la lleva el Poder Ejecutivo. Es una etapa de acercamiento con los otros estados, con la Santa Sede o con organizaciones no gubernamentales, precisamente para manifestar la voluntad de realizar un tratado internacional. Es una primera etapa. ¿Y por qué la tiene a su cargo fundamentalmente el Poder Ejecutivo? Bueno, porque el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que dice el artículo 99, inciso primero, y les voy dando los artículos más que nada para que ustedes se ubiquen, eso lo estudiamos más que nada en la segunda parte de la materia. De acuerdo a ese artículo 99, inciso primero, el presidente es el jefe de Estado. Y por ser jefe de Estado, es la cara visible, es nuestro representante, ¿sí? Es la cara hacia el exterior, hacia el mundo. Por lo tanto, como es el representante, ¿sí? Esto es como si una familia, el representante, no sé, es el papá, pues entonces es quien habla con los vecinos y quien habla con los demás, con los proveedores o con lo que fuere. Entonces, por ser la cara visible, por tener a su cargo esta jefatura de Estado, es quien realiza esta etapa de inicio o de gestación, donde, insisto, se manifiesta la voluntad de firmar o de tener un acuerdo internacional. Solamente en un caso participa el Poder Ejecutivo previamente con la participación del Congreso, en un solo tipo de tratado internacional, que es cuando se van a tratar cuestiones de límites internacionales. Porque es al Congreso a quien le corresponde negociar, ¿sí? Y tener la última palabra en relación a la fijación, ¿sí? De los límites internacionales. Salvo ese supuesto, en el resto de los casos la etapa de gestación la realiza solamente el Poder Ejecutivo. Las reuniones que pudiera tener con el resto de los jefes de Estado, los distintos encuentros, lo que fuera. Primera etapa. ¿Se supera esa primera etapa? Pues ahora pasamos a la segunda etapa, que es la de aprobación del Tratado Internacional. Esta etapa está exclusivamente a cargo del Congreso. Y tenemos que ir a un artículo que lo vamos a estudiar mucho, y lo vamos a estudiar mucho en esta parte, cuando vemos el derecho internacional, que es el artículo 75, inciso 22.
artículo 75, inciso 22. ¿Quién comienza a leerlo, por favor? No se asusten porque es largo, pero lo vamos a estudiar. Comienza Fiorella, por favor. 75, inciso 22. Sí, ahí... ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. A ver que lo encuentre acá. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. A ver, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Acá está lo que yo les decía. Los distintos actores con quienes nosotros podemos realizar un tratado internacional. Otras organizaciones, con la Santa Sede, ¿bien? Y con el resto de las naciones. Y aparece la palabra concordatos, que recuerden, no se asusten, es lo mismo que el Tratado Internacional, solo que enfrente tengo la Santa Sede. Bien, sí, detengámonos aquí, aprobar o desechar tratados. Acá está la segunda etapa, ¿sí? Que está exclusivamente llevada a cabo por parte del Congreso. Con ese borrador de tratado internacional, ¿sí? Con ese primer acercamiento o modelo de tratado internacional, donde se van a fijar, por supuesto, el Poder Ejecutivo le eleva al Congreso este expediente donde dice con qué estados va a realizar el tratado internacional, con qué otras naciones, cuál va a ser el objetivo del tratado, cuáles van a ser las obligaciones de nuestro estado en relación a ese tratado, ¿sí? Si va a tener algún tipo de obligación en relación a que exista un tribunal especial que dirima las cuestiones, ¿sí? Todo eso va a revisar el Congreso y lo puede aprobar o desechar. ¿Con qué mayoría aprueba o desecha el tratado? Esto es importante para no mezclarnos después con el tema de la supremacía. Lo aprueba por mayoría simple. En principio, todos los tratados internacionales, y pongamos en principio, porque más adelante vamos a ver tratados especiales, en principio, todo tratado internacional se aprueba con mayoría especial. Entonces, bueno, pero ¿qué es mayoría especial? Para decirlo sencillo, porque esto se ve después para el segundo parcial, mayoría especial es más de la mitad de los miembros de diputados y senadores. Más de la mitad. ¿Sí? Mayoría simple. No es la mitad más uno, ni las 2/3 partes. Más de la mitad. ¿Se entiende? De los presentes. Bien. Continuemos. ¿Qué pasa si el Congreso aprueba el tratado? Pues va a pasar a la tercera etapa. Si desecha el tratado el Congreso, si rechaza el tratado, puede ser que no le parezca el momento oportuno. Puede ser que no le parezca las obligaciones que está asumiendo Argentina, que le parezcan excesivas, que le parezca que nuestra legislación interna no se va a poder adecuar a las obligaciones del tratado internacional. La cuestión es que si desecha el tratado internacional, directamente no sigue avanzando. O bien vuelve al Ejecutivo para que renegocie, ¿sí?, las cuestiones que fueron marcadas como negativas para que, si de ser posible, lo vuelva a negociar con las otras naciones. ¿Me van siguiendo? Bien. Si lo aprueba con esa mayoría simple, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de ratificación del tratado. Antes que nada, cuando el Congreso aprueba el tratado, obviamente lo votaron las dos cámaras, cada cámara por separado, cuando los vota la segunda cámara, se transforma en ley. Esa ley que aprueba el tratado internacional se publica, ¿sí?, para que los actos del Congreso sean públicos y puedan ser controlados. Se publica en general el tratado que aprueba la ley y el cuerpo o el tenor del tratado. Se pasa hacia la tercera etapa, que es la etapa de ratificación del tratado. Y acá nosotros nos vamos al artículo 99, que recuerden que eran las atribuciones de qué poder. ¿El Ejecutivo? Del Ejecutivo. El artículo 99, inciso 11, si ustedes tienen la Constitución allí a mano, que dice, concluye y firma tratados y concordatos. Este concluir, se entiende que ese verbo es sinónimo de la ratificación. ¿Qué significa? Le llega el tratado aprobado por el Congreso, pues ahora el Poder Ejecutivo, nuevamente él, por tener a su cargo las relaciones internacionales, por ser jefe de Estado, manifiesta la voluntad del Estado argentino para con los otros
firmantes del tratado. ¿Sí? Es lo que comúnmente, o si es un acuerdo bilateral, se reúnen en una ciudad determinada, firman los tratados, intercambian los cuerpos, es algo ceremonial, ¿sí? O si son varios tratados, varios estados los que firman, concurren a una ciudad que es la sede del tratado, y ahí firman y deposita cada uno el cuerpo del tratado firmado. Es la manifestación, la exteriorización de la voluntad del Estado argentino de firmar ese tratado. Bien. Esta ratificación del tratado también se publica a través de un decreto, porque recuerden ustedes que el Poder Ejecutivo expresa sus actos, sus decisiones a través de decretos, ¿sí? Hay distintos tipos de decretos, seguramente ustedes, el más famoso son los decretos de necesidad de urgencia, pero hay toda una serie de decretos. En este caso sería un decreto autónomo, ¿bien? Eso ya lo van a estudiar para la segunda parte de la materia. A partir de allí, el tratado le queda solamente, una vez que fue ratificado, una sola etapa, que es la etapa de la publicación. ¿Sí? Ahí oficialmente se publica el tratado en el boletín oficial. Entonces, ¿recuerdan que la clase pasada nosotros habíamos hablado de monismo y dualismo? ¿Se acuerdan de ese concepto? Bien. Cuando nosotros estamos frente a una teoría monista, una teoría más flexible, que el derecho internacional forma parte junto con el derecho interno, ¿se acuerdan? Que penetraba directamente. Entendemos que con la ley que aprueba el tratado, a partir de ahí, con esa ley que se publica, ya el tratado tiene vigencia. No esperamos la ratificación del Ejecutivo. En cambio, cuando somos más estrictos y nos posicionamos en una teoría dualista, le exigimos más etapas, o le exigimos más recaudos. Por lo tanto, se espera la ratificación del Poder Ejecutivo, la publicación del decreto del Poder Ejecutivo, para que allí recién el tratado tenga vigencia. ¿Se comprende esto? Bien. Y finalmente, que quizá ustedes lo estudien con Oscar Pagni, ¿vieron clases de normas operativas y programáticas? ¿Sí? Las vimos como por arriba con el doctor García Arena. Bueno, ya lo van a ver, si no con Oscar, porque esto es importante. Después entra otra cuestión, que es la implementación de las normas del tratado. Nosotros en un tratado internacional nos podemos encontrar con dos tipos de normas. Normas operativas y normas programáticas. Repito rápidamente el concepto. Estos son cualquier tipo de norma, puede ser programática u operativa. Nosotros vamos a tener normas operativas cuando son aquellas normas, leyes o tratados, ¿sí?, que no necesitan ningún tipo de dictado de orden del Ejecutivo ni del Legislativo para que sea aplicado. Directamente los jueces lo pueden aplicar y pueden hacerlo valer. ¿Sí? Fundamentalmente, es decir, no necesitan ningún tipo de adecuación ni de norma que ponga en marcha la vigencia de estos derechos, ¿bien? O de estos deberes. La sola mención o el solo nombramiento, tanto sea a través de una ley o a través de un tratado internacional, ya directamente puede ser aplicado. Básicamente, todo el derecho de gentes, lo que se llama en derecho internacional derecho de gentes, o el derecho, o todas las normas de los derechos humanos, son normas operativas. ¿Qué significa? Cuando se firma un tratado internacional y el Estado allí, pongamos nosotros, está garantizando y se está comprometiendo a que la justicia sea rápida, ¿bien? Pues ahí eso es una norma operativa. No se va luego a esperar a que el Estado organice internamente sus tribunales. No, 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 no. La persona que demande el justiciable puede exigir la rapidez. Y si el Estado no está garantizando esa rapidez, pues entonces se verá cómo se logra subsanar eso. ¿Comprenden? Muchas veces se declara prescripta la cuestión porque no se realizaron las denuncias o los juicios pertinentes en el momento que se tenían que dar. Norma de carácter operativo significa que el simple hecho de tener vigencia, bien, ya automáticamente se puede aplicar. La mayoría de las normas relacionadas con el derecho humano, por no decir todas, tienen carácter operativo. No esperamos a que después los estados dicten las leyes propicias, ¿sí? Si se firma el Pacto de los Derechos del Niño, donde se protege a la infancia, pues a mí después no me interesa si ese estado dictó las normas pertinentes respecto a la salud, la vacunación de los chicos, no. El estado puede ser condenado por negligente, ¿sí? En el supuesto de que
supóngase hubiera fallecido un chico porque no tuvo el plan de vacunación correspondiente. El Estado puede ser condenado. No puede alegar, no, lo que pasa es que no dicté la normativa pertinente. No, no, es una norma operativa. ¿Bien? En cambio, la norma programática es aquella que necesita de un dictado especial de leyes, puede ser de una ley o de un decreto, ¿sí? De los poderes políticos, del Ejecutivo y del Legislativo, para que la ley sea aplicable. ¿Sí? Un ejemplo básico de normas operativas, normas programáticas en nuestra Constitución, la encontramos en el artículo 14 bis, ¿vieron la última parte? Que habla de los derechos de seguridad social, tener una buena jubilación, tener un sistema de pensión, ¿sí? Un buen sistema de salud, ¿bien? O si no, las que están comprendidas en el artículo 75, inciso 17, 18 y 19. Se llaman normas de desarrollo, es decir, que haya un medio ambiente sustentable, que exista la universidad y la educación para todos. Sí, todo eso está muy lindo y está bárbaro descrito, pero a ver, si el Congreso no toma las medidas pertinentes y el Ejecutivo, nosotros no podemos ir a reclamarle a un juez que nos dé un ambiente sustentable o que nos dé a nosotros por ahí una pensión si el Estado no la otorgó. ¿Comprenden a lo que voy? Primero se tiene que fijar todo el sistema de jubilaciones y pensiones. Yo no puedo ir alegremente a exigirlo si no existe ese sistema, porque es una cláusula programática. Son derechos o normas que necesitan de una regulación especial por los órganos políticos, Congreso y Poder Ejecutivo, para que puedan ser exigidas, para que puedan ser aplicadas. Recuerden que cuando hablo de ser exigidas o aplicadas, es ir a un juez y decirle, mire, yo tengo esta norma, yo tengo este derecho, quiero que me lo hagan valer. ¿Se entiende? Esto, un caso, por darles otro ejemplo, que lo dijo en la Corte en su momento, era respecto al derecho de sufragio que tenían los procesados, no los condenados, ya lo vamos a ver en detalle. Los que estaban detenidos sin condena, no votaban. ¿Y por qué no votaban? Y bueno, porque imagínense lo que era armar ahí un cuarto oscuro, no tenían ni siquiera, prácticamente sabían quiénes estaban en posibilidades de votar o no, ¿entienden lo que era? Era cárceles que están hacinadas, entonces era más sencillo que no votaran. Entonces, hasta que un procesado, planteó un recurso exigiendo, che, yo quiero que este derecho de sufragio, que está garantizado en el artículo 37, yo quiero que tenga validez, soy un ciudadano procesado, no condenado. Pues entonces ahí la Corte entendió que era un derecho programático, porque no dio la orden de que pudieran sufragar, sino que le dio la orden al Ejecutivo y al Congreso que tomaran las medidas pertinentes, las acciones pertinentes para que pudieran votar. ¿Entienden la diferencia? Dejó en manos del Ejecutivo, y el Congreso y el Ejecutivo tardaron muchos años en arbitrar los medios necesarios para que estas personas pudieran sufragar. Si hubiera sido operativo, la Corte hubiera ordenado la participación en la próxima elección de estos detenidos sin condena, ¿bien? Hubiera dicho, bueno, se va a sufragar, se va a realizar de tal y tal manera, hubiera ordenado el procedimiento de voto o de votación. ¿Entienden la diferencia? En cambio, le dio carácter programático porque lo delegó en el Ejecutivo y en el Congreso para que lo resolvieran ellos. ¿Se comprende la distinción? Entonces, cuando nos encontramos con un tratado internacional, muchas veces vamos a ver que existen algunas normas que por sí solas se aplican. No importa si el Estado tiene los medios o no, yo puedo exigir su cumplimiento, bien, internamente puedo exigir su cumplimiento, o por el contrario, se necesitan normas de ese Estado interno que adecue estos derechos para que puedan ser aplicados. ¿Se comprendió? ¿Podemos seguir avanzando? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Por ahí les resulta muy técnico? ¿No? Si no hablan, yo sigo, si no se quejan, sigo. Bien, vamos ahora sí a adentrarnos en el tema de la supremacía. Bueno, ustedes se tendrán idea, en cierta forma, por un conocimiento vulgar, que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Pues bueno, eso olvídenselo, porque ese concepto nos va a traer problemas acá. Vamos a ir de a poco. A partir de 1994, no antes, hasta 1994,
y esto escríbanlo con letras doradas, hasta 1994 solamente la Constitución Nacional era la norma más importante. ¿Dónde encontrábamos los tratados internacionales? Por debajo de la Constitución Nacional. Todos los tratados, todos. Sobre derechos humanos, sí. El profesor les puede dar el ejemplo más bizarro. Sobre los derechos del niño, los derechos de los niños por nacer, o sea, los abuelitos, todos los tratados por debajo. Fueran sobre legislación de derechos humanos, sobre cuestiones de límites, sobre cuestiones de integración económicas, todos los tratados se encontraban por debajo de la Constitución. ¿Queda claro esto? Porque si ustedes me dicen que no, no es el mal humor del docente, no entendieron supremacía, entonces no pueden aprobar el tema. ¿Bien? Más adelante vamos a ver la clase que viene, hoy no sé si llego, después, ¿qué relación tenían los tratados con las leyes? Pero ese es otro tema. Acá estamos, la Constitución en relación con las leyes. Constitución versus tratados, perdón. Antes de 1994, los tratados todos por abajo, no dudo. En 1994 se incorpora el 75, inciso 22, y acá sí empezamos a estar muy atentos y empezamos a zambullirnos en el tema. Se incluye el artículo 75, inciso 22, donde ciertos tratados van a tener la misma jerarquía que la Constitución Nacional. ¿Me van siguiendo? Yo no dije todos los tratados. Y hasta el momento no mencioné ninguna materia. No dije nada. Dije ciertos tratados internacionales van a tener jerarquía. No se apuren, vamos de a poco. Esta Constitución Nacional, más estos ciertos tratados que van a tener jerarquía, constituyen lo que el derecho francés y nosotros adoptamos, llama bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Así lo llaman los libros donde ustedes lo van a leer. El bloque de constitucionalidad son las normas de mayor jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Me van siguiendo? Así como antes de 1994, y cuando nosotros empezamos las clases, yo les hablé de supremacía y les mencionaba solamente la Constitución, ahora no está la Constitución sola, está el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es este bloque de constitucionalidad? Este bloque de constitucionalidad está formado por la Constitución Nacional y ciertos tratados de derechos humanos. Ahí ya le agregamos otras dos palabras, ciertos tratados de derechos humanos. Pero fíjense que yo no dije todos los tratados de derechos humanos. ¿Esto se comprende? No es que estudian de memoria, no, sino no entienden el tema. Si yo les pregunto a ustedes cómo está constituido el bloque de constitucionalidad y ustedes me dicen la Constitución Nacional y todos los tratados de derechos humanos, está mal, está mal. ¿Entienden que está mal? Ciertos tratados de derechos humanos. Y ahora nosotros nos vamos a abocar a estudiar qué tratados de derechos humanos. ¿A qué le llamamos ciertos tratados de derechos humanos? ¿Hasta acá me van siguiendo? Por lo tanto, este bloque de constitucionalidad es la ley suprema, es la ley madre, es como un tren. Tenemos la Constitución y encima vagones que son ciertos tratados de derechos humanos. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Vayamos a ver el artículo 75, inciso 22. Y ahora uno de ustedes amablemente me va a ayudar a leer, ¿sí?, ese inciso que parece tan largo, a partir del momento donde quedó la compañera de ustedes. Ese inciso largo, bien, que no se asusten, pero que quiero que lo lean porque me parece que va a ser la única vez que lo leen ustedes, son bravos para estudiar. A ver, Manuel, ¿tenés Constitución, Manuel Freijo, para leer? Léela, por favor, comenzá. A partir de la declaración... Ahí va. Sí. 75, inciso 22.
¿A partir de dónde? Donde comienza a mencionar los tratados, la Declaración Americana. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Patrióticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o desagradantes, la Convención sobre Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia y quienes que... Hasta allí. Hasta allí. Todos estos tratados internacionales, estamos en 1994. En 1994. Los convencionales constituyentes llevaron esta premisa. Nuestra constitución, nuestro sistema, que era bastante cerrado. ¿Ustedes vieron el estado de integración, de globalización con el doctor Pagni? ¿Llegaron a ver ese tema? La evolución del Estado, como un Estado más cerrado, ¿sí? A partir de que comienzan los medios de comunicación a ser más importantes, comienza a hablarse de una globalización. Entonces, en 1994, ¿qué idea se llevaba para reformar la Constitución? Tenemos que modernizarla, tenemos que ayornarla. Antes era un Estado cerrado que solamente atendía las cuestiones internas, el derecho internacional no era tan importante, ¿bien? Fíjense hoy día si no estamos globalizados, que lo que ocurrió en China, allí, que no se sabe si fue en un laboratorio, con un murciélago, con una víbora, lo que sea, hoy nosotros lo estamos registrando acá, porque yo tengo que estar encerrada con una pandemia por algo que ocurrió en China. Fíjense ustedes si no está todo globalizado. Cuando yo podría decir, a mí que me importa lo que pasa en China, no te importa, mira cómo te incide a vos también. ¿Entienden? Es un segundo, el mundo es todo uno. Entonces, a raíz de eso, bien, de esa globalización, en 1994 ya se entendió que era importante generar un derecho un poco más moderno en todo lo que fuera, ¿sí? Ayornarlo en relación a lo que era el derecho internacional, ¿sí? Hacerlo más abierto. Entonces, en 1994 se decide colocar a la par de la Constitución Nacional estos 11 tratados internacionales que acaba de leer Manuel. Estos 11 tratados internacionales que todos ellos tienen como tema y como objeto del tratado cuestiones de derechos humanos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Por lo tanto, no son todos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía. No. La nación argentina firma distintos tratados de derechos humanos, pero solamente le otorgó jerarquía constitucional ¿a cuáles? A los 11 que aparecen mencionados en el artículo 75, inciso 22. ¿Hasta acá me van siguiendo? Entonces, pregunta de examen, ¿puede haber otros tratados internacionales que Argentina tenga, o sea, que haya firmado, bien, que no tengan jerarquía constitucional en materia de derechos humanos? Sí. O porque sea un tratado de derecho humano, te pregunto a vos, o porque sea un tratado de derecho humano, ya automáticamente tiene jerarquía constitucional. No. No, no. Lo primero que tengo que hacer Solamente es, a uno de ver, esos 11. Hasta ese momento. esos 11. Lo primero que tengo que ver, ese tratado que me están preguntando, ¿está nombrado acá? Si no está nombrado, no tiene jerarquía. ¿Se entiende? Que sea un tratado de derecho humano no trae como sidecar, no trae como cola que que tenga jerarquía. ¿Esto se entiende? ¿Seguro se entiende, chicos? Porque en el examen, cuando me dicen que son todos, ustedes no escuchan otra cosa. Si ustedes escuchan que es de derecho humano, sí, ya tiene. Está mal. Está mal decir que tienen jerarquía constitucional o que forman parte del bloque de constitucionalidad todos los tratados de derechos humanos. ¿Eso queda claro? Entonces avanzamos un poco más. Vamos a otro nivel. En principio sé que están estos 11. No te asustes, Zoe. Pensé que entrabas en pánico, pero pregunto así para ver si están conectados, porque
no me responden y por ahí están justo pensando en otra cosa, y esto, justo yo les pregunto, porque por las caras voy adivinando quién se va y quién no, que justo a ese le pregunto yo en el examen lo que dije en clase y justo se había evadido en la clase. Bien, avancemos un poco más. Pregunta de examen. ¿Existe la posibilidad que otros tratados internacionales que no están incorporados, que no son estos 11 que acaba de leer Manuel, otros tratados internacionales que no están mencionados en el 75, inciso 22, tengan jerarquía constitucional? Esta pregunta de examen. ¿Existe esa posibilidad? Ahora yo les doy la respuesta. Sí. Sí. Porque lo dice el mismo artículo 75, inciso 22. A ver, por favor, lee, Agustina, ¿estás por allí, Córdoba? Lee el último párrafo del 75, inciso 22. Los demás tratados... Dale. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Perfecto. ¿A qué se está refiriendo? Esto es un mecanismo que se incorporó para darle jerarquía constitucional a otros tratados, no a estos 11 que están mencionados. Estos 11 ya tienen jerarquía. Estos 11 ya está, ya los subimos al bloque. Pero ahora, la pregunta, ¿otros tratados pueden tener jerarquía? Sí, sí, claro que sí. Pero, ¿cómo es el mecanismo? Pues lo acaba de leer Agustina. Para eso se necesita primero que el Congreso apruebe el tratado. Ya lo sabíamos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de esas etapas, la gestación, la aprobación, si eso más vale, tiene que estar aprobado primero. Primero se lo aprobó al Tratado Internacional. ¿Con qué mayoría? Una mayoría simple, les dije yo. Una mayoría más de la mitad. No es por ningunearla, pero no es una mayoría especial. ¿Bien? Ahora, después que el Congreso lo aprobó, ¿sí? En otra votación separada, y ustedes me pueden preguntar, ¿en la misma sesión o cuándo? Cuando quieran. Puede ser la misma sesión, puede ser 20 años después, puede ser 15 días después, eso no hay un plazo. Cuando el Congreso lo decida, de acuerdo a la importancia que se le quiera dar a esos derechos que aparecen en el tratado, luego el Congreso, en una votación especial, le puede dar jerarquía al tratado. ¿Qué significa? Que ese tratado que aprobó lo puede subir al bloque de constitucionalidad, le puede dar jerarquía, lo puede elevar de categoría. ¿Me van siguiendo? Entonces, el mecanismo para que un tratado común que no tenía jerarquía tenga jerarquía es que el Congreso, cada Cámara por su lado, le vote y le otorgue directamente la jerarquía con una mayoría especial. Es la mayoría más, perdónenme la grosería porque no es jurídico, es la mayoría más grande que pide la Constitución. En ningún otro artículo exige tanta cantidad de votos. ¿Sí? Es la única vez que se lo menciona, entonces lo tienen que saber. Esta mayoría sí la tienen que saber. Que fíjense ustedes que son las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Es la mayoría más alta que exige la Constitución. ¿Me van siguiendo? Si están cansados, si no entienden, si quieren minuto, me frenan, porque esto es muy importante. ¿Bien? Entonces, ¿qué requisitos tienen que tener esos tratados para que, o sea, además de estos 11, que ya le otorgaron jerarquía, punto, esos ya estaban en el bloque? ¿Bien? ¿Qué otros tratados pueden ser incorporados? Pues pueden ser incorporados a ese bloque o pueden tener jerarquía solamente tratados sobre derechos humanos y que además el Congreso, sí, la totalidad, y que además el Congreso haya votado la supremacía, le haya otorgado la jerarquía. ¿Y cómo le otorga la jerarquía? En una votación especial, donde se requieren las 2/3 partes de los totales. ¿Estamos claros con los 3 requisitos? Tratados sobre derechos humanos,
que el Congreso vote su jerarquía con las 2/3 partes de los presentes. No me basta. No, la totalidad de los miembros. O es totalidad o presentes, por lo que me están preguntando. O es totalidad, o es, yo por ahí lo apurado lo dije, no, es sobre la totalidad. Lo acaba de leer Agustina, fíjense ustedes en su Constitución. Requerirán del voto las 2/3 partes de la totalidad, eso márquenlo. ¿Vieron que es un inciso tedioso? Que si ustedes lo leen dicen, mi madre, ¿yo cómo hago para acordarme todo eso? No se lo tienen que acordar todo. Lo que ustedes quizás saber, 1 o 2 tratados que aparecen mencionados ahí, el nombre, los derechos del niño y la mujer, los derechos políticos, bien. Pero lo que sí tenemos que saber, bien, del inciso, esta última parte es vital. Entonces no se agobien mirando todo en blanco, marquen ese inciso para que sea un poco más bonito, un poco más vistoso y se amiguen con él. Entonces, preguntas de examen. ¿Todos los tratados de derechos tienen jerarquía? Perdón, ¿todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía? Facundo, Amaya. No. No. En principio, la Constitución, ¿qué tratados trae? O sea, ¿menciona algunos tratados que tengan jerarquía constitucional? Sí, los 11 que mencionó la compañera. Perfecto. ¿Existe la posibilidad, Rocío Bistolfi, existe la posibilidad de que otros tratados internacionales tengan jerarquía constitucional? ¿De los que no están mencionados en el 75, inciso 22? Rocío, ¿me escuchás? ¿Sí que me escuchás o sí que existe la posibilidad que tengan jerarquía constitucional? Yo no te escucho, pero lo mío puede ser una cuestión de edad ya, los chicos, las dos cosas. Las dos cosas. Vamos a ver a alguien, ahora me van a escribir que ninguno puede hablar, ahora me van a decir que todos escriben nomás. No andan, bueno, vamos a darle como el indubio pro reo, vamos a otorgarle, ¿sí? El beneficio de la duda. Y entonces, ¿de dónde surge este mecanismo para otorgarle mayor jerarquía? Adán, ¿de dónde surge? ¿Dónde está establecido el mecanismo este? Ahí sí que yo no te escucho. No puse el audio, no prendí el audio. Ah. En el artículo 75, inciso 22, en el último párrafo. Perfecto, me lo dice la Constitución. ¿Y me podés decir cuáles son las condiciones? Aunque sean leyendo, no importa. ¿Cuáles son las condiciones? El tratado tiene que ser de derechos humanos y el Congreso lo tiene que votar con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros para que tenga esa jerarquía o supremacía constitucional. Perfecto. O sea, gracias. Si yo les pongo el ejemplo, porque ustedes escuchen, ¿puede tener un tratado de límites jerarquía constitucional, Agustina? Un tratado de límites, ¿puede tener jerarquía constitucional? No. No, perfecto. Por más que lo quiera votar las 2/3 partes de los totales. No, porque no es de derechos humanos. Perfecto, porque no es de derechos humanos. ¿Puede un tratado de derechos humanos, tener jerarquía constitucional, Fiorella, si lo vota la mayoría absoluta, o sea, si no reúne las 2/3 partes de los totales? ¿Puede tener jerarquía? No puede. Guillermo Constanzo, ¿cualquier tratado de derecho humano tiene jerarquía constitucional? No. No. ¿Entienden cómo les preguntamos? Así es como ustedes tienen que estudiar el tema. No es tan largo, no es tan difícil, sabiendo estas cosas, estos puntitos nomás. Ahora, en Argentina, ya nuestro Estado, en 3 ocasiones, el Congreso otorgó jerarquía constitucional a otros tratados que no son estos 11. ¿Sí? Uno lo dio en el año 1997, son 3 tratados más que hay que adicionarle. Usted dice, bueno, ¿por qué mi Constitución no aparece? Bueno, porque para agregarlos habría que reformar la Constitución. ¿Entienden? Habría que agregar en el 75, inciso 22, y para eso se necesita una reforma a la Constitución. En 1997 le otorgó jerarquía constitucional, o sea, además de estos 11, a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas.
1997, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas. En el año 2003, incorpora con jerarquía constitucional la Convención sobre Imprescriptibilidad, es decir, que no prescriben, imprescriptibilidad de las causas de lesa humanidad, todas aquellas causas de genocidio. Argentina adhirió a esa convención que no iban a prescribir, ¿sí? Y tiene jerarquía constitucional. Y en el año 2008 se firma, pero recién en el 2014, es decir, año 2008, se aprueba, lo que yo le decía, pero recién el Congreso en el año 2014 le otorga a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad jerarquía constitucional. Por lo tanto, hoy nosotros tendríamos 14 tratados que tienen jerarquía constitucional. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Ustedes ya vieron Reforma con el doctor García Arena? ¿Reforma a la Constitución? Esto me está asustando. No lo identifican ni a García Arena. Lo ¿Sí? vimos. Sí, Bien. la clase pasada. Cuando ustedes vieron el artículo 30, otra pregunta de examen. ¿Con qué mayoría, no les estoy tomando, vayan, recurran ustedes a los apuntes, ¿con qué mayoría se reforma la Constitución? ¿Con las 2/3 partes de los miembros del Congreso? Cuando vos te referís a 2/3 partes de los miembros, ¿te estás refiriendo en particular sobre los totales, sobre los presentes? Vimos que era sobre la totalidad después de hacer un análisis en relación a otros artículos. Pero Claro, porque no especificaba ese exactamente. artículo. Claro. Se los pregunto a propósito, porque soy mala. Pero ¿saben qué pasa? Por esto. A ver, si están todos con sus orejas prendidas. Porque me pasó un examen que después del 5.º alumno que me repetía lo mismo, yo dije no. 5 chicos seguidos, buenos alumnos que cursaban, no puede ser que todos hayan estudiado mal. Los libros no lo dicen, algo pasó. Entonces, ya por eso les pregunto a ustedes. El artículo 30, ¿y por qué les hablo de reforma? Usted dice, pero me lleva del derecho internacional, usted me está llevando a mí, usted me está llevando a mí a reforma. ¿Qué tiene que ver? Les aclaro. Cuando yo incorporo un tratado internacional y le doy jerarquía, ¿no estoy reformando la Constitución? ¿No le estoy agregando derechos? Voy a decir, bueno, pero le estoy agregando para bien. Sí, es todo lo que usted quiera, pero no es reformar. No es reformar la Constitución. Agregar es reformar, ¿o no? Es una forma de reformar. Le agrego un montón de derechos, le agrego un montón de procedimientos y de garantías. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, no estoy modificando artículos de la Constitución, aunque sea para bien, pero no los estoy modificando. Bien. ¿Y qué dice el artículo 30 respecto a la reforma? Que no tiene que ser dada por el Congreso, declarar la necesidad de reforma. No hay todo un procedimiento especial. Entonces acá algunos autores, como Sagüez, es un excelente y un brillante constitucionalista, habló de un monismo atenuado. ¿Sí? ¿Qué dijo? Nuestra Constitución cambió, ya dejó de ser tan rígida. Es rígida porque necesita un procedimiento especial de reforma. Ya dejó de ser tan rígida. La rigidez esa se atenuó, porque yo ahora, por la ventana, que vendría a ser con la incorporación de estos tratados con jerarquía, puedo modificar la Constitución. Entonces ya no es tan rígida, porque hay otro mecanismo incorporado en la segunda parte de la Constitución para darle o para realizar modificaciones en la parte central de la Constitución, que son declaraciones, derechos y garantías. ¿Hasta acá me van siguiendo? Ahora bien, el artículo 30 dice que la reforma se hace sobre las 2/3 partes al menos de sus miembros. Díganme, ¿en qué Constitución de ustedes dice que es sobre los presentes o sobre los totales? ¿Alguno de ustedes tiene alguna versión de la Constitución que dice que es sobre los presentes o sobre los totales? Entonces ustedes, cuando les pregunten, ustedes van a decir, bueno, no, pero si me toma García Arena yo no voy a decir eso. Cuando a ustedes les pregunten cuál es la mayoría para reformar la Constitución, pero ni siquiera los estén torturando, ustedes tienen que decir otra cosa. El artículo 30 es claro.
¿Qué dice el artículo 30? 2/3 partes de los miembros, al menos, y ahí me quedo callado. Y si el profesor insiste sobre los presentes, no dice nada, dice 2/3 partes sobre 2/3 partes de los miembros. ¿Eso queda claro? No le hagamos decir a la Constitución algo que no dice, porque si ustedes me dicen a mí que es sobre los totales, no está bien. Y si me dicen que es sobre los presentes, no está bien. Pues sí, pero qué quisquillosa. No, porque la Constitución dice 2/3 partes, punto. No dice ni sobre presentes ni sobre totales. Entonces, bueno, pero a ver, explíqueme un poco más. Luego, una vez que yo digo eso, entro en un terreno de interpretación. Ah, perfecto, pero después entra en un terreno de interpretación. ¿Me van siguiendo? De tal manera que yo les puedo decir a ustedes, si mañana una reforma se da sobre las 2/3 partes de los presentes, ¿es válida? Sí. Si lo avala la Corte, sí. Y si las 2/3 partes se cuentan sobre los totales, ¿es válida? Sí. Si lo avala en su momento la Corte, sí. ¿Se entiende a lo que voy? Porque si ustedes le dicen ya de una a la Constitución que es sobre los totales, ¿quiere decir que si mañana sale una reforma sobre los presentes es inconstitucional? No. En nuestra historia constitucional hay reformas que salieron las 2/3 partes sobre los presentes y está incorporada, y otras que fueron sobre los totales y están incorporadas. ¿Se entiende la diferencia entre lo que dice la norma y después lo que interpreto? Y después entramos en las interpretaciones. Muchos sostienen que es sobre los presentes y otros sostienen que es sobre los totales. Genial, pero eso es otro tema. Eso después se va a interpretar en el momento. ¿Se comprende lo que quiero decir? Incluso el doctor García Arena muchas veces toma este 75 inciso 22 y ¿qué dice? Bueno, si para incorporar un tratado internacional yo necesito las 2/3 partes de los totales, bueno, estoy reformando la Constitución, ¿sí? Para reformarla en su totalidad, necesito también la misma mayoría. Está perfecto, pero es una interpretación y es una opinión. Insisto, mañana el Congreso declara la necesidad de la reforma sobre los presentes, no hubo impugnación judicial, quedó avalada, listo. La Constitución es perfectamente válida esa reforma. ¿Soy clara con lo que quiero decir? Porque si, por darles un ejemplo, les tomo Oscar Pagni y ustedes le dicen que es sobre los totales, no está bien dicho, porque estamos forzando al artículo. Una cosa es lo que dice el artículo y otra cosa es lo que después interpretamos del artículo. ¿Entienden? Esto es como cuando ustedes hablan con sus padres, o mi hijo me dice a mí, mamá, no quiero ir a tenis. Y si él me dice, mamá, no sé, ese no sé, ¿saben qué? Yo lo interpreto como quiere. Voy a decir, mejor anda, porque ya no te soporto dentro de casa. Y todo. Me abre la puerta. Ahora, si el flaco me dice, no, ¿yo qué tengo que hacer? No. Entonces, ustedes, acá lo mismo. Es las 2/3 partes. No fuercen lo que dice la Constitución. ¿En esto soy clara? Bien. Bueno, yo los iría dejando porque hoy los torturé mucho, me parece que están agotados, ustedes ya no me soportan más. La clase que viene vamos a ver la relación entre los tratados y las leyes, ¿sí? Y voy tratando de ir cerrando esta unidad. Y les comento que ya para la semana que viene voy a tener una fecha de parcial. No lo hablé todavía porque para el doctor Pagni es como estresarlo, empezar a hablarle tan... Yo siempre me adelanto mucho y él se estresa, entonces lo voy tratando de llevar para que no se... en época de pandemia para que no se malhumore, ¿bien? Pero para ir teniendo ya una fecha. ¿Ustedes les dieron fechas de otras materias? Me dijeron que sí, pero ¿ya se las corroboraron? Sí, en civil es el 13. ¿Y no les dijeron nada de... el centro de estudiantes no les dijo nada de constitucional? Porque yo no sé si la fecha la fijan la facultad o nosotros. Del centro de estudiantes ya dieron una fecha, pero siempre dicen que son estimadas. ¿Qué Es fecha? el 7 de octubre, la fecha que dicen. Bueno, sí, es muy cerca. Pero bueno, es la fecha del... Vamos a ver, porque el cuatrimestre pasado lo fijó la facultad, por tema del Zoom, que no podíamos tomar todos, ellos lo organizaron. Así que yo teniendo esta fecha, la semana que viene ya les digo. Y después, por favor, Valentino, que ustedes quieran, vayan confirmando el tema de la clase extra. ¿Sí? Sí, ahora bueno, chicos, lo hablamos. Sí. Bueno. Creo que ahora, cuando terminemos... ¿Quién quiere alguna? Sí, por favor, lo que necesiten. Perdón, no sé quién me habla. Sí, Adán, quería hacer una consulta respecto a la etapa de aprobación. Entendí, por supuesto, lo de las 2/3 partes, eso se entendió claro. Lo que no me quedó claro es el concepto ese de las 2/3 partes de la totalidad.
que se requiere? ¿Es la mayoría simple o la mayoría especial? El concepto, no me quedó claro cuál de los dos era. Mayoría agravada o mayoría especial es para otorgarle supremacía. Cada vez que vos en la Constitución veas mayoría absoluta o 2/3 partes, ya no importa si es sobre los presentes o sobre los totales, ya eso no te importa. Cuando vos veas el concepto mayoría absoluta o 2/3 partes, es una mayoría agravada o mayoría especial. Era especial, perfecto. ¿Sí? La mayoría simple es más de la mitad. Este tema lo vemos después con profundidad, pero está perfecto aclararlo ahora. Bien, para aprobar el tratado, cualquier tratado, al Congreso le basta con la mayoría simple. Esto de cualquier tratado, tómalo entre comillas, porque la clase que viene vamos a ver una categoría especial, si me mintió. No, en general, para no llenarlos ahora de conceptos, ¿bien? Pero con que vos digas que se necesita la mayoría simple para aprobar tratados, está bien. Lo que sí tenés que tener bien en claro son dos cosas. No es lo mismo aprobar que dar jerarquía. ¿Eso les queda claro? No es una misma etapa, no es todo lo mismo. No. Aunque se haga en la misma sesión, ¿bien? No es lo mismo. Primero lo aprobamos, después damos una vuelta al escritorio, respiramos profundo y ahora vamos por darle supremacía. Que muchas veces tarda años, como yo les ponía el ejemplo sobre la Convención de Discapacidad. Del 2008 se aprobó, al 2014 se le dio jerarquía. Otorgarle jerarquía es que en esa escalera, este tratado que estaba acá entre todos, suba, pasó a estar en la cúspide. Y para eso se necesita una mayoría agravada. 2/3 partes sobre los totales. Cuando hablamos de totales, es como que yo les diga, chicos, sobre los totales, la 2/3 parte de los totales, vamos a fijar si el examen es oral o escrito. Es sobre todos los que yo tengo anotados acá. Ustedes son los presentes, los que cursan, pero los totales son muchísimos más. Cursen o no cursen, estén presentes o no estén presentes. ¿Se entienden? Totales son todos, los 72 senadores y los 257 diputados. ¿Sí? No sé, Adán, si fui clara. Sí, se entendió, profe, perfecto. Estaba anotando. Bueno, no, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Yo Sí. nunca di el presente porque en el principio de la clase no me andaba el audio y me tuve que salir. ¿Y vos? Eso que sí, ¿no? ¿Quién sos? Manuel Freijo. Sí, pero yo te puse presente. Ah, bueno, gracias. Manuel, sí, vos leíste, claro que sí, Manuel, sí. Yo a los que voy viendo les voy poniendo presente, no, pero vos incluso creo que me dijiste presente, por escrito vos me lo dijiste, me parece. Profe, yo recién, buen día, recién me puedo conectar hace un rato, así que le pido mil disculpas. Ah, no, pero ¿te puse Romeo. presente? No lo sé. No te escuché el nombre. Perdón, muchas gracias. No, pero no escuché tu nombre, no, se me cortó. Ah, Romeo. Se corta, ¿no? Me parece, Romeo. Romeo, pero el apellido. Pérez. Romeo Pérez, párate. Ah, sí, perfecto. No te había. No, dije qué pena para que le pidas las clases a tus compañeros, porque la clase de hoy es vital. Si ustedes quieren dejar un tema colgado, al que quiera. Pero este tema surge cuando ven reforma, les preguntamos cuando ven reforma y les preguntamos cuando ven supremacía y cuando ven derecho internacional. Se conecta con 3 unidades o con 3 temas. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más para acotar? Ya están todos que se están preparando, se están desperezando. Bueno, nos vemos el jueves que viene y vamos a ver si te definimos fecha de parcial. Bueno, gracias chicos por haberme tolerado. Gracias, que sigan bien. Gracias por que tengan buen día. Gracias por la clase, Gracias igualmente.